Eh, esta grabación pues es la presentación del seminario Psicología, Conciencia y Sociedad, el cual es un seminario que generalmente imparto de manera presencial, pero que dada la pandemia pues voy a estar dando de manera virtual. También es una actividad que puede servir de apoyo para la materia de tópicos selectos en Psicología Social 2, en la cual estamos revisando el texto de la conciencia humana, que es el que nos va a servir de base para el seminario, en este caso virtual. Está pensado para que sea un apoyo a la materia y al seminario presencial, pero también para que pueda funcionar como una entidad autónoma, independiente. O sea, que cada quien pueda estar en el seminario virtual sin necesidad de estar en la parte presencial, ya sea del seminario eh, o de la materia. Entonces es autosuficiente. El objetivo del seminario es dilucidar el tema de la conciencia. Ese es el punto central que vamos a estar regresando una y otra vez y que nos va a orientar en todas las reflexiones que podamos tener en este espacio. Como parte de la presentación, pues les quiero comentar que es un trabajo teórico, es un libro y es una reflexión de orden eminentemente teórico. Entonces, si hay alguna expectativa de ver otro tipo de experiencias, aplicaciones prácticas, pues eso no es propiamente lo que se va a revisar aquí. Por supuesto que tiene una aplicación muy concreta en la vida cotidiana de todos nosotros. O sea, el reflexionar sobre la conciencia es pensar sobre prácticamente todo lo que nos compete en la vida. Entonces, puede ser muy incluso útil, voy a decir esa palabra, para lo que podamos hacer en general, ya sea vida cotidiana o trabajos teóricos, reflexiones de ciencias sociales. No hay necesidad de que alguien tenga una formación específica para abordar estos temas. En realidad yo concibo el seminario y el propio libro como una forma de responder ciertas preguntas. Y esas preguntas son pues cosas que nos planteamos todos en el día a día. Entonces, en la medida en que todos podemos cuestionarnos sobre estas preguntas, pues todos podemos participar del seminario. De hecho, no lo concibo como una exposición únicamente, sino como una forma de compartir lo que yo respondo a ciertas preguntas con lo que cada uno de ustedes responde a esas mismas preguntas, porque son asuntos que nos competen a todos. Entonces todos pensamos pues qué es la conciencia, para qué sirve, de qué depende que pensemos unas cosas u otras, de qué depende que actuemos de una manera o de otra, cómo podemos sistematizar esta experiencia que tiene la conciencia de cada uno de nosotros, por qué tenemos esa conciencia. Entonces esas preguntas son las que vamos a responder y pues son cosas que nos planteamos todos. Entonces vamos a tratar de quitar esa muralla que existe con respecto a los temas teóricos y que suscita o evoca cierta desconfianza. Muchas personas pueden pensar que son temas demasiado abstractos y por lo tanto pues no tiene ninguna aplicación, no tiene ninguna relevancia preguntárselos y además están muy, eh, digamos, pertenecen a una jerga particular que puede ser incomprensible o están muy avanzados o muy abstractos. Y esa no es la idea. Y también es cierto que muchas personas no responden ya a este tipo de preguntas porque piensan que pues es inútil, es casi como infantil hacer esas preguntas, hay cosas más urgentes. Pero creo que todos podemos hacer este esfuerzo de responder estas preguntas. Es una actividad que pues es muy gratificante, muy lúdica, el respondernos preguntas fundamentales. Y eso es lo que va a pretender ese seminario, en particular las que tienen que ver con el tema de la conciencia. Eh, Hay una serie de supuestos que yo voy a estar avanzando y repitiendo durante todo el seminario. Sé que si seguramente hoy se van a escapar algunas ideas, pues es perfectamente normal porque pues realmente no se puede abarcar todo lo que se va a hablar en esos momentos pues con una simple definición o con que yo diga muy rápidamente qué concibo por conciencia o por realidad, etcétera, sino que eso lo vamos a ir desarrollando. Esta es una presentación donde sí es importante que nos vayamos familiarizando con los temas generales para que sepamos de qué se trata y en su caso pues eh,
pues podamos investigar o pensar por nuestra cuenta de qué pensamos sobre esta idea general, como puede ser la conciencia y otras preguntas y temas que vamos a revisar. Eh, Hay una cuestión muy importante que es el texto. Si a alguien le interesa, se le puede mandar. Ya la gente que toma el seminario pues lo tiene y es necesario que se revise, que se lea. No es lo mismo llegar con preguntas o con dudas de este tema que puede ser, pues sí, un cierto grado de complejidad, a simplemente escuchar y pues tener dudas sobre lo que yo digo, sino que tienen que ser dudas un poco más ya trabajando el propio texto y eso para mí es necesario, que revisen el texto y que esto sirva como un apoyo. No es necesario que estén en las actividades presenciales, pero sí es necesario que revisen el texto y sobre todo, como ya mencioné, es necesario que revisen las preguntas que ustedes mismos tienen y que pueden tener que ver con las preguntas que aquí hacemos y las respuestas que le dan esas preguntas pues se puedan ver enriquecidas por este seminario. Ese es el objetivo, dilucidar un tema como es el de la conciencia, abonar a que se pueda concebir de una manera mucho más inteligible para todos nosotros, que podamos tener una respuesta eh, que pueda ser satisfactoria, que para mí lo es, si no, no haría ese seminario, pero que para ustedes pueda ser satisfactorio lo que podemos pensar sobre este tema. Es un tema apasionante y que se ha visto desde muchos puntos de vista. Aquí vamos a plantear cuáles son esos puntos de vista y cuáles son los que nosotros, o yo en particular, voy a reivindicar. Por supuesto, no es necesario que ustedes estén de acuerdo con lo que yo planteo, pero sí es necesario que conozcan y puedan tener la apertura de acercarse a los planteamientos que aquí se van a dar. Eh, bueno, hay un asunto muy importante para hablar de cualquier tema, no nada más la conciencia, que es el tema central, sino cualquier tema. Esto tiene que ver con cómo nos relacionamos con la realidad, que va a ser algo que nos va a plantear el propio libro, qué relación tenemos nosotros con la realidad y cómo va a ser la manera en la cual representamos esa realidad dentro de la conciencia. En realidad el tema pues tiene que ver con que nuestra conciencia representamos la realidad y también es algo que es parte de lo que representamos. Entonces eso es como un planteamiento importante de la conciencia, es una autoconciencia, es un mecanismo que decide y también decide sobre lo que decide, puede reflexionar sobre su propia actividad, que eso sería lo que nos separa de otras especies animales y lo que le da un sentido a nuestra racionalidad. Hay un juicio crítico que tiene que ver con un aparato eh, moral para juzgar las cosas. Eso es como un planteamiento central del trabajo. Otro planteamiento central tiene que ver con que nosotros al relacionarnos con la realidad hacemos cortes, hacemos una racionalidad de algo que es continuo en sí mismo. Eso es un planteamiento que voy a estar repitiendo, como les decía, no es como que ya ahorita tiene que quedar súper claro, pero la idea central es que nosotros al vincularnos con el mundo le ponemos partes, lo compartimentamos, es decir, le creamos ciertas categorías a esa realidad, pero esa realidad es continua y es indiferenciada. Hay una continuidad en todas las cosas en las cuales nos vinculamos, pero nosotros, por medio de nuestra conciencia, las vamos a dividir, vamos a hacer cortes en las cosas. Esa es una idea que, bueno, está en el texto y que puede ser compartida por otras tradiciones. En particular, el budismo tiene esta concepción de que nosotros le ponemos nombre a las cosas y después nos lo creemos como si fueran categorías naturales o que tuvieran realidad, cuando en realidad son formas que nosotros usamos para podernos relacionar con el mundo, pero la realidad es continua. Eso va a estar una y otra vez en el texto. Hay una totalidad continua, indiferenciada, que nosotros por medio de la conciencia vamos a partir, vamos a escindir para poder relacionarnos y a partir de ahí van a ser las categorías con las cuales vamos a nombrar esa realidad. Ese es un punto importantísimo que tiene que ver con el concepto de totalidad, la cual es continua y nosotros como un atributo de el observador que somos, la dividimos. Pero entonces no hay per se en lo real una división que pueda ser, que sea absoluta o que no tenga que ver con nuestra interpretación, sino que todas las divisiones, todos los nombres con que vamos a relacionarnos con la realidad
van a ser creados, van a ser hasta cierto punto arbitrarios, van a ser relativos a nuestra actividad y por lo tanto no hay nada en la realidad que pueda ser una división ya dada, sino que todo hay continuidad. Hay una actividad nuestra por medio de la cual dividimos la realidad. Vamos a partir el universo, como se dice. Pero eso es un acto que tiene que ver con nuestra propia conciencia, no es algo que esté dado. Entonces toda la racionalidad, toda la forma en la cual vamos a dividir el mundo va a ser resultado de ese corte que nosotros vamos a hacer en la realidad y que responde a una necesidad nuestra de relacionarnos con el mundo y por supuesto a un proceso histórico que nos lleva a ser personas con un lenguaje, por ejemplo, que es la forma más clara en la cual se va a dividir el mundo. Le vamos a poner nombres, palabras a las cosas, pero ese es un acto atributo de nosotros. Entonces hay una continuidad en las cosas y hay una lucha en todas las cosas a la cual nosotros vamos a acceder. Eso es lo que parte el universo, el hecho de que haya una posibilidad y por lo tanto que las cosas puedan ser de una manera o de otra. Y eso es una forma de decir que hay lucha en el universo, es decir, que este universo no está dado ya per se, no nada más es, sino que está compuesto por diferentes posibilidades en las cuales se puede expresar o se puede manifestar ese universo. Y eso nos va a nosotros como seres con conciencia, nos va a emplazar a actuar y a tomar decisiones. Entonces allí hay una idea importante, hay una totalidad indiferenciada, la cual se ve partida porque hay una condición de posibilidad, que es precisamente esto que les estoy diciendo, que las cosas se pueden dar de una manera o de otra. Y al haber esa condición de posibilidad hay lucha. Si hay dos formas de dar, en la cual se puede expresar algo, se puede manifestar la realidad, es que hay una lucha en esas dos formas, porque las dos pueden llegar a ser realidad. Entonces decir que hay una posibilidad quiere decir que hay lucha entre dos posibilidades, porque no nada más las cosas se expresan y son tal cual. Esa es una idea que también ha sido parte de la filosofía, incluso una parte muy importante en la lógica, que nos dice que las cosas simplemente son. Es una forma de ver la realidad. Incluso, bueno, Parménides habla de esto, de que el ser es, simple y sencillamente. Y el ser no puede venir del no ser, ni puede devenir del no ser. Por lo tanto, simplemente es y se manifiesta. Es un atributo de nosotros que le vemos cambios. Aquí no vamos a ver esa postura. Vamos a decir que las cosas efectivamente pueden darse de una manera o de otra, no simplemente son, sino que están sujetas a ser de una manera o de otra. Por lo tanto, hay una lucha en el propio universo, el cual vamos a segmentar por medio de nuestra representación del mundo. Bueno, entonces ese es un primer punto importante de señalar, indispensable de que regresemos a él constantemente, pero es necesario verlo desde un inicio aquí, en este momento. Hay una continuidad en todas las cosas, esa es la postura que vamos a exponer o desarrollar en este libro. Hay una continuidad en todo, pero esa continuidad, la cual no tiene que ver con la existencia ni siquiera de la conciencia, va a poder partirse, va a poder romperse esa continuidad, porque las cosas pueden ser de una manera o de otra, y nosotros somos partícipes de esa indeterminación que es característica del universo. Nosotros vamos a tomar postura con esa indeterminación y por eso partimos el mundo, le ponemos un nombre y nos relacionamos con él, porque vamos a tener que tomar una postura con respecto a la condición de posibilidad que marca todo el universo. Esta es una idea a lo mejor un tanto abstracta, a la cual vamos a estar regresando. No tiene ninguna cuestión de que se tenga que agotar ahorita o que podamos decir que ya llegamos a una respuesta satisfactoria, sino que es simplemente adelantar esta idea principal que vamos a estar revisando durante las sesiones. No hay algo que se pueda decir como una categoría independiente del sujeto, por lo tanto, o de la persona con conciencia. Por lo tanto, no hay conciencia sin un objeto, pero tampoco hay un objeto sin una conciencia. Esa es una afirmación de la fenomenología que vamos a retomar en este trabajo. Algo necesario para poder empezar a ver la forma en la cual nosotros vamos a dividir el mundo es que lo vamos a hacer a partir de la condición de posibilidad que nos emplaza. O sea, nosotros estamos siendo emplazados a actuar por medio de esa condición. Si las cosas simplemente fueran y ya, nosotros no estaríamos emplazados a tomar decisiones. Y es ese tomar decisiones lo que nos lleva a representar el mundo y ponerle un nombre.
Puedo poner un ejemplo, siempre me gusta poner un ejemplo para los estudiantes, donde les digo, bueno, cuando uno entra a un salón de clases y es el primer día en que va a conocer a todos sus compañeros, a lo mejor el primer día en la universidad, eh, lo que uno llega a hacer ahí es poner categorías a las personas. Entonces, son categorías sociales con las cuales nos relacionamos todo el tiempo y que tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, el género de los que están ahí. Podemos dividirlos en hombres y mujeres, podemos dividirlos en jóvenes versus dos o tres que sean un poco más adultos, podemos dividir a los compañeros de acuerdo a su forma de vestir. Todas esas son categorías con las cuales vamos a hacer inteligible el mundo, en este caso un salón de clases con gente con la cual vamos a convivir por lo menos durante un semestre. Esas categorías que son nombres con las cuales partimos ese continuo indiferenciado que puede ser un montón de gente ahí, o incluso la categoría gente pues es una categoría creada, pero es un montón de personas que están en un lugar, las empezamos a categorizar y eso es parte del ejercicio que hace la conciencia. Es una forma, digamos, de relacionarse con ella, ponerle un nombre. Esa es una representación, es decir, hay gente ahí, no puede decir, ok, esa categoría la acepto, hay gente. Esa gente va a entrar a nosotros a partir de una representación, con la cual vamos a dividir a esa gente y vamos a decir, bueno, estoy en un salón con 20 mujeres y 10 hombres, ¿no? Si es de la facultad. Y hay 3 o 4 que son un poco más grandes, los demás son alrededor de 18 o 20 años. Las personas que están ahí se visten de manera un tanto informal, pero hay 2 o 3 que son muy formales en su vestimenta. Todas esas son categorías con las cuales vamos a empezar a segmentar, a escindir el continuo que va a significar la gente que está en el salón. Es una representación y esas categorías no están ahí per se, ni siquiera la de género. Es algo que nosotros le vamos a poner a la realidad para poder relacionarnos con ella. No existe, por eso les decía al principio, no hay un corte objetivo de las cosas, sino hay una continuidad indiferenciada que nosotros con nuestra conciencia vamos a dividir. ¿Para qué hacemos esa división? Y ese es el punto central del tema de la conciencia al cual vamos a estar regresando mucho. Bueno, esa división la hacemos para poder tomar decisiones. Y ese es el punto central, la tesis incluso fundamental de este trabajo. Ya se puede ver desde ahora, desde el principio. Nosotros vamos a representar el mundo, vamos a hacer un corte en el mundo, vamos a escindir en categorías nuestra experiencia con la realidad porque tenemos que tomar decisiones con respecto a esa realidad. Esa realidad nos emplaza a actuar. Hay un devenir de las cosas en las cuales nosotros tenemos que actuar, tenemos que posicionarnos en algún punto para poder existir. Y eso es algo que hace que nos representemos esa realidad, le pongamos nombres, porque las decisiones se toman a partir de esas categorías. Nosotros no podemos tomar decisiones a partir de un continuo en todo. O sea, si a alguien le preguntan qué quiere estudiar, por decidir qué carrera va a elegir y le dicen, pues, ¿qué quieres estudiar? Pues es un continuo indiferenciado a la realidad. Pues está bien, pero tienes que hacer categorías en esa realidad y ver en cuál te vas a desarrollar o quieres estudiar para cumplir algún interés personal. Entonces siempre vamos a estar haciendo el ejercicio de categorizar, pero ese ejercicio está subordinado a la toma de decisiones. Esa es una tesis importante que vamos a estar viendo a lo largo del seminario y del libro. ¿Por qué estamos diciendo esto con respecto a la totalidad, con respecto a la realidad, si vamos a abordar el tema de la conciencia? Bueno, porque precisamente para poder adentrarnos en una categoría, tenemos que decir qué son las categorías y cómo se conforman esas categorías. Entonces, si yo voy a hablar de la conciencia, tengo que decirles que es una categoría, atributo de un observador, atributo de una sociedad que le pone ese nombre a una realidad que se está dando y que nosotros, para poder movernos en la realidad, pues tenemos que ponerle ciertas categorías, pero hay una continuidad entre la conciencia y un conjunto de procesos que van a conformar la totalidad, cualquier totalidad o la totalidad en general. Si uno quiere decir qué es el ser humano, pues lo va a dividir. Puede decir que se divide en su conciencia, se puede dividir también sus pensamientos, en sus afectos, en sus actos, en su conducta. Esas son categorías que le estamos poniendo y esas categorías son creadas por nosotros. En realidad también lo podemos ver simplemente como un continuo de cosas que se están dando,
Si queremos dividir a la sociedad, pues le podemos poner un nombre. A cada división podemos decir que se divide en un aspecto político, otro cultural, otro económico, por ejemplo. Y también podemos reconocer que hay continuidad en ellos, que no es tan tajante la división que podemos hacer hacia dentro de la sociedad, sino que hay una continuidad en lo político, lo económico, etcétera. Y bueno, para abordar el tema de la conciencia es lo mismo. La conciencia puede ser también los aspectos biológicos que le dan sustento. Podemos decir, pues sí, estamos conscientes, pero ese hecho de estar conscientes tiene que ver con un aparato biológico, que tiene que ver con un cerebro, con unas neuronas que están ahí, y eso es algo que posibilita el hecho de que estemos conscientes. También podemos hablar del lenguaje como un elemento que le va a dar los componentes a la conciencia para poder analizar el mundo en general. Eh, y eso va a ser necesario para poder dar cuenta de algún tema particular, pero es necesario también que digamos que esas categorías son arbitrarias, son creadas por un observador y ese observador está tomando decisiones, por eso hace esas categorías, por eso escinde el mundo. Entonces, regresando al ejemplo del salón de clases, bueno, pues vamos a hacer esas categorías en la gente con la cual estamos conviviendo, porque vamos a tener que tomar decisiones de acuerdo a lo que estemos viviendo en un momento dado. Si estamos, por ejemplo, en una familia que exige que tengamos buenas calificaciones, seguramente las categorías que van a emerger en nuestro interactuar cotidiano con la gente de nuestro salón, pues van a ser como los estudiosos versus los no estudiosos, porque esa categoría es relevante para mí. Si alguien está buscando pareja, pues va a ser entonces las personas que sean atractivas para buscar pareja o no, o si alguien está pensando en formar un grupo de amigos sólido con el cual sentirse cómodo, etcétera, o eso es relevante para su conciencia. Entonces, las categorías que va a crear en el salón de clases van a tener que ver con esas características, van a ser los más sociables, las personas que tengan más afinidad por hacer fiestas o afinidad con la persona, etcétera. Entonces, son las decisiones que vamos a tomar lo que va a desplegar las categorías que van a surgir. Entonces, la conciencia eh, como ya adelantamos, es un mecanismo para tomar decisiones y para eso va a representar el mundo. Hay varias afirmaciones que estoy haciendo que están relacionadas y que en realidad se puede decir que es exactamente la misma idea expresada en diferentes palabras. Cuando yo les digo que hay una condición de posibilidad, eso quiere decir que las cosas se pueden dar de una manera o de otra. Y eso es lo mismo que decir que hay lucha en la realidad. Hay dos posibilidades, como mencionamos, que se están enfrentando. Es exactamente la misma afirmación. Y si hay esa lucha, quiere decir que no hay una determinación en las cosas. A lo mejor alguien puede decir, que es muy obvio, ¿no? O sea, decir, eh, hay posibilidad, las cosas se pueden dar de una manera o de otra. Y bueno, uno piensa como, pues sí, o sea, es obvio, ¿no? Pero esa es una afirmación que contradice prácticamente toda la filosofía y también mucho de la ciencia moderna y también incluso contradice a la propia psicología o a las disciplinas que le han dado fundamento a la psicología. Vamos a revisar a propósito del tema de la conciencia en un inicio, en el texto, dos tradiciones teóricas como son el conductismo y el psicoanálisis. Y ambas coinciden en negar esa, esa lucha que se puede dar en la realidad para que algo sea real, esa indeterminación en las cosas, esa condición de posibilidad. Las dos van a afirmar que hay una causalidad necesaria en las cosas que nos lleva a actuar y por lo tanto no existe el libre albedrío, que sería también uno de los puntos centrales que nos van a definir a la conciencia. En cuanto es ese mecanismo que toma decisiones, pues tiene y ejerce un libre albedrío a partir de que el devenir la confronta con dos fuerzas igualmente poderosas para que pueda desempatarlas la conciencia, porque hay un empate de fuerzas en la realidad. Eso quiere decir que hay una condición de posibilidad y que hay lucha. Y por supuesto eso es como estoy mencionando, eso contradice la idea del determinismo, de que hay una orden de causas y efectos que van a determinar la forma en la cual vamos a actuar o vamos a hacer. Esa es una afirmación que es muy interesante y que también vamos a revisar. De hecho, uno de los autores que más nos vamos a adentrar en la introducción histórica sobre el tema de la conciencia va a ser Arthur Schopenhauer, que es un autor que va a absolutamente distanciarse de la noción de libre albedrío. Él va a hablar de una causalidad necesaria, una razón suficiente para que las cosas se den
y por lo tanto va a negar el libre albedrío. Y bueno, sin embargo se puede revisar como una propuesta que es muy interesante, que es muy relevante incluso actualmente para poder dar cuenta de nuestra conciencia. Va a hacer muchas preguntas que van a ser pertinentes, si bien las respuestas pues van a ser diferentes a las que aquí planteamos, no van a coincidir con esas respuestas, pero igualmente es necesario revisarlo. Bueno, entonces hay una ya eh, afirmación general, hay una indeterminación en las cosas. Ahora, no se puede probar esto, o sea, no es algo que yo les pueda decir, así es, y aquí está la demostración. Es un implícito que va a estar en el trabajo y que tiene que ver con un posicionamiento, con una forma en que se puede abordar el tema de la conciencia, a partir del cual se puede definir el estado consciente, a partir de esa indeterminación en las cosas, que es algo que, si bien es una experiencia concreta que vive la conciencia, tiene que ver con cómo funciona el universo en general y cómo concebimos la participación de las fuerzas del universo, que van a estar indeterminadas y van a estar luchando, va a haber una lucha continua en las cosas. Esa es una idea que nos va a llevar a retomar diversos autores y que va a ser coincidente en muchos de los presupuestos teóricos de la gente que vamos a revisar, si bien no en todos. La idea de lucha va a estar emparentada con otra noción fundamental que vamos a ver en el seminario, que es la noción de dialéctica, la cual vamos a ver muy a fondo, pero que podemos adelantar algunas cuestiones en este momento, precisamente porque estamos hablando de la lucha como un, un, una característica primordial para dar cuenta de la conciencia. Lo vamos a ver desde principalmente la dialéctica de Hegel y cómo se retoma en Marx, pero también, bueno, tiene que ver con el propio Heráclito, que desde los griegos planteaba esta idea: la vida es lucha, dentro de la guerra no se puede ver la realidad, que es contraria a la idea de que el ser simplemente es y no se puede dar de otra manera, sino simplemente de la manera en que se manifiesta. Y todas las cosas suceden por necesidad histórica, o sea, por causas y efectos. Aquí no, aquí se va a hablar de que hay una indeterminación y se va a retomar esta idea de la dialéctica, de que hay lucha en las cosas, y eso va a ser coincidente con la teoría de la evolución, por ejemplo, y con la dialéctica hegeliana y con la de Marx, que va a ser una de las partes fundamentales de este trabajo. Es una afirmación que parte de una forma de ver las cosas. Se puede decir que en la noción determinista no se puede refutar en sentido estricto. Nadie puede decir, sí, sí hay algo que está indeterminado y aquí está. Siempre puede haber un argumento que nos diga, pues es que eso era una causa, era un efecto de una causa, la cual a lo mejor no conocíamos, pero que ya estaba antes. Entonces no hubo nada que se decidiera o que se definiera en un momento dado, sino que ya estaba condicionado a actuar por las cadenas de causas y efectos que van a determinar un hecho. Ajá. Entonces eso es algo que se puede argumentar siempre y que se puede, incluso puede refutar lo que aquí adelantamos. Por eso les digo que es un posicionamiento. Por supuesto que hay razones también para decir que existe un libre albedrío y que hay una indeterminación en todo, y que esa indeterminación que se da en el universo se puede introyectar en las personas y en la conciencia humana a partir fundamentalmente de la autoconciencia, que es esa capacidad de vernos a nosotros mismos en nuestro desarrollo y de la forma en la cual tomamos decisiones y podemos ver esas decisiones y evaluarlas. Se puede ahí acceder a esa indeterminación, pero está dado como forma del universo de desarrollarse, de manifestarse. Y eso es algo que es necesario que tengamos contemplado, como que la conciencia es una forma de acceder a esa forma amplia, general, que va a ser la lucha de fuerzas en el universo y el empate de fuerzas en el universo, que la conciencia va a desempatar. Ahora, todas las cosas van a participar de ese empate de fuerzas, incluso la materia. Esa es una idea igualmente que está en el propio Kant, e incluso de una manera peculiar la retoma Schopenhauer, lo vamos a ver aquí en una parte del texto. A pesar de que él niega el libre albedrío, habla de la noción de lucha como una parte fundamental, pero no viéndola como que se esté definiendo por una conciencia. Pero aquí sí vamos a verlo así, aquí vamos a ver cómo la conciencia va a desempatar el empate de fuerzas que hay en el universo y lo va a hacer de una manera peculiar gracias a su autoconciencia. O sea, los animales, la propia materia va a estar en un empate de fuerzas y se va a definir de una manera o de otra. Efectivamente las cosas pueden suceder de una manera o de otra en un bosque, en una planta,
y al final solo se definen de una sola manera, que es como se manifiesta. Y la planta va a participar de esa indefinición. Igualmente un animal va a participar de la indefinición a partir de sus instintos. Incluso puede haber un empate de fuerzas si lo hay en todas las cosas y en el propio animal. Eh, Toma decisiones, sí, toma decisiones. Un depredador que está cazando, pues tiene que decidir si va a atacar o va a huir. Tiene que a partir de sus instintos evaluar las condiciones en que se está dando su caza y tiene que decidir qué va a hacer en cada momento. Pero esa decisión va a ser un reflejo de la forma en que se va a desarrollar la lucha de fuerzas en el universo, en el devenir de las cosas. Simplemente lo va a reproducir hacia adentro. Y una persona no nada más va a reproducir, sino que va a ser un agente activo en el devenir de las cosas. Esa es otra característica fundamental de la conciencia que vamos a retomar en este seminario. Nuestra conciencia nos permite evaluar las cosas de tal manera que somos un agente del devenir. Y eso es lo que propiamente va a romper la relación de causalidad. Hay una causa-efecto en muchos procesos físicos, o sea, no es que se pueda negar esto. Efectivamente, las ciencias nos han demostrado que se pueden establecer incluso leyes para conocer el desarrollo que van a tener los procesos físicos. E incluso también podría haber leyes que nos digan de qué manera va a actuar un ser vivo, un animal. Pero no puede haber esas mismas leyes para evaluar cómo va a ser el desarrollo de la conciencia humana y cómo va a tomar decisiones cada persona. Porque cada persona, en la medida que es autoconsciente, puede romper con esta causalidad y puede ser un agente del devenir de las cosas. Eso es algo que nos vamos a adentrar. Bueno, vamos a cerrar ahorita esta primera parte. Un poco más de media hora va a ser cada parte. Nada más voy a recapitular para ver con qué vamos a continuar en los subsecuentes videos. Tenemos el tema de la conciencia como tema central. Ya definimos que es una entidad, un mecanismo de toma de decisiones que se relaciona con la realidad. ¿Cómo es la realidad? Pues la realidad es indeterminada, está en un empate de fuerzas y lo que hace la conciencia es desempatarla a partir de que se está viendo en el proceso de desempatar, es decir, cuenta con un modelo para evaluar su actuación. Ese modelo es el bien y el mal, es la ética. Esa es la capacidad que tenemos de decidir sobre el decidir. Eso es lo que nos diferencia de las especies animales, que podemos vernos, y eso lo va a ser coincidente en todos prácticamente los filósofos que vamos a ver, incluso Schopenhauer, Kant, Descartes, por supuesto, nos van a hablar de esto. De la autoconciencia. Y Por es otro algo lado, fundamental. el libre albedrío. Esa capacidad que tenemos para desempatar el mundo nos lleva a relacionarnos con ese mundo de una manera distinta a lo que hace el resto de los animales, que son un reflejo, sino que nosotros vamos a poder transformar la realidad y transformar el mundo social en el cual nos desenvolvemos y no somos meramente un reflejo del devenir de las cosas. Otra idea importante que ya hablamos es la idea de la indeterminación, de la lucha, del empate de fuerzas que hay en el universo, que nosotros vamos a partir. No es algo que sea plenamente aceptado, que sea un consenso en ninguna disciplina, pero es algo que necesitamos posicionarnos y dar por hecho, que eso es lo que nosotros creemos y a partir de lo cual vamos a avanzar en la dilucidación de qué es la conciencia. Entonces ahí hay unas ideas centrales y bueno, vamos a dejarlo aquí, esta presentación del seminario, y va a haber una segunda parte en la cual vamos a empezar a adentrarnos a los temas del curso. Bueno, gracias.